Empecemos. Ya, habíamos estado viendo esta parte introductoria de lo que viene a ser la bioquímica, ¿no? Habíamos visto que los campos del metabolismo se clasifican en tres grupos. En este caso es la biosíntesis, el control y la bioenergética, ¿ya? Estos esquemas también habíamos visto que cuando hay una falla entre la biosíntesis y la bioenergética, ahí está fallando el control, ¿no? Lo ideal es que haya un equilibrio entre ambos campos, ¿ya? Para que no se generen fenómenos biológicos. Ahora, cuando hablamos de los elementos químicos, esto es una representación de los principales elementos químicos que se encuentran a nivel de la corteza terrestre. Y estos elementos químicos se van a encontrar en los seres humanos en una determinada cantidad, ¿ya? En una determinada cantidad, en una determinada proporción. Es así que que esos elementos químicos los vamos a clasificar en bioelementos primarios, bioelementos secundarios o también llamados microelementos y los elementos traza o oligoelementos, ¿ya? De esa forma vamos a clasificar a los elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos. Ahora, ¿qué cosa viene a ser un bioelemento primario y cuáles son? Los bioelementos primarios son el caso del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. ¿Ya? A esos cuatro se les denomina bioelementos primarios y son los que se encuentran en mayor cantidad, en mayor proporción. Estos cuatro aproximadamente en promedio suman un total de 99,25%. ¿Ya? O sea, son los elementos mayoritarios, de los cuales los más abundantes son el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Seguido del carbono y del nitrógeno. O sea, esos cuatro suman un total de 99,25% que se van a encontrar presentes en los seres vivos. Ahora, esos elementos tienen que estar presentes, ¿ya? Esos elementos no pueden faltar porque esos elementos son los que van a formar a los seres vivos y por lo tanto son los que forman la vida, ¿no? Estos son elementos esenciales, no pueden faltar. Ahora, me queda un restante que vendría a ser el 0,75%. Este restante que me queda, que es el 0,75%, esto corresponde a los que vendrían a ser los bioelementos secundarios o también llamados microelementos. Estos microelementos aproximadamente son 15 elementos y estos son indispensables para la vida, ¿ya? Entonces, este término indispensable significa que no pueden faltar, tienen que estar presentes dentro de los seres vivos, ¿ya? Esos no pueden faltar, porque si falta uno de ellos, eso va a ser incompatible con la vida, ¿ya? Estos bioelementos secundarios o microelementos tienen que estar presentes. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Está el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio, el fierro. ¿Ya? Son algunos microelementos que son importantes. De todos estos microelementos, el más abundante de todos es el calcio, ¿ya? Es el calcio, el fósforo, seguido del potasio, ¿ya? Esos son los microelementos más abundantes. El calcio es el más abundante de todos. Ahora, ahora, tenemos también una cantidad de elementos cuya concentración está por debajo del 0,001%. O sea, estos son los que están en menor proporción.
A este otro grupo de elementos que se encuentra en una proporción por debajo del 0,001%, van a recibir el nombre de elementos traza o también llamados oligoelementos, ¿ya? Estos elementos traza no son indispensables, pero la presencia de estos elementos químicos me va a dar una alta calidad de vida. ¿Ya? Da una alta calidad de vida. Hablamos de una calidad de vida en el caso de la vejez, ¿no? Cuando uno llega a los 80, 70 años, sin ninguna enfermedad, sin ninguna dolencia. Ahí decimos que esa persona tiene una alta calidad de vida. Y los elementos que te dan esta alta calidad de vida son los elementos traza. ¿Ya? El caso, por ejemplo, el cobre, cobalto, el manganeso, el yodo, el zinc, el selenio, estos son ejemplos de elementos traza, ¿ya? Ahora, estos microelementos no pueden estar en una concentración superior al 0,75%, porque si llegaran a estar en una concentración superior al 0,75%, estos ya se vuelven tóxicos, ya se vuelven nocivos para el ser vivo. ¿Ya? Lo mismo con el caso de los elementos traza. Los elementos traza no pueden estar en una concentración superior al 0,001%. Cuando estos están en una concentración superior al 0,001%, estos también van a ser nocivos, ¿no? Por ejemplo, el caso del hierro y el cobre. El hierro y el cobre son muy importantes para la actividad de algunas enzimas, ¿ya? Son cofactores de algunas enzimas. Estos no los requerimos en tan altas cantidades, ¿no? En el caso del fierro es un microelemento y el cobre es un elemento traza. Si están en altas concentraciones, lo que van a promover es una reacción denominada la reacción de Fenton, ¿ya? Esa reacción de Fenton implica la formación de radicales libres. Se generan radicales libres y esos radicales libres lo que van a generar son una gran cantidad de enfermedades crónicas en ese ser vivo. ¿Ya? Entonces, estos dos elementos químicos no pueden estar en altas cantidades. Estos son algunas de las funciones, ¿ya? Ahí está resumida y dónde las podemos encontrar, ¿no? El calcio es el más abundante de los bioelementos secundarios y este calcio es importantísimo como componente estructural de los huesos y dientes. Interviene en los procesos de contracción muscular y de la coagulación sanguínea, ¿no? Entre sus funciones principales. El calcio está en abundancia en los lácteos, en las sardinas, el brócoli, en las almendras, ¿no? Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunas plantas medicinales, como el caso de la hoja de coca y como el caso del cacao, ¿no? El cacao tiene bastante calcio y tiene bastante magnesio. Es por eso consumir ese tipo de alimentos. ¿Ya? El potasio, este es importante porque regula la transmisión nerviosa e interviene en los procesos de contracción muscular y del equilibrio osmótico celular. Lo encontramos en el plátano, la espinaca, en la palta y el caso de la papa. El sodio también es otro elemento que participa en la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Y es importante para mantener el equilibrio hídrico a nivel extracelular. Este lo encontramos en la sal de mesa, en los mariscos, en el pan, en los embutidos. El magnesio, su función es ser un cofactor enzimático. Cuando hablamos de los cofactores enzimáticos, estos son elementos importantísimos para la activación de las enzimas. Una enzima requiere de coenzimas y requiere de cofactores. Las coenzimas son derivadas de vitaminas y en el caso de los cofactores, estos van a ser en algunos casos elementos secundarios y en algunos otros casos elementos traza. ¿Ya? En el caso del magnesio es un importante cofactor enzimático para algunas enzimas. Participa en la síntesis de ATP y también en la contracción muscular, ¿ya? Frutos secos, la espinaca, el cacao, ¿no? El cacao es el rey del magnesio. Es un alimento muy rico en magnesio, el cacao.
y en los cereales integrales, ¿no? Ahí también tenemos presencia de magnesio. El cloro es importante para el mantenimiento del equilibrio osmótico, participa en la formación del ácido clorhídrico, ¿no? A nivel digestivo. Este lo encontramos en la sal común, las algas marinas, en el apio, las aceitunas, ¿ya? El hierro forma parte de la hemoglobina y en este caso forma lo que vendría a ser el grupo hemo y es importantísimo para el transporte de oxígeno. ¿Ya? Este lo encontramos en las carnes rojas, en las vísceras, como el caso del hígado, en las legumbres y en la espinaca, ¿no? En alimentos que tengan cuyas hojas sean de un color verde intenso. El fósforo forma parte de los huesos, de los ácidos nucleicos y de moléculas energéticas como el ATP. ¿Ya? Está en los lácteos, en el huevo, las carnes, las legumbres. El azufre es un componente de aminoácidos. Un aminoácido que posee azufre se le denomina aminoácido azufrado. ¿Ya? También en algunas vitaminas participa en la estructura de proteínas y de enzimas. Y este bioelemento lo vamos a encontrar en el ajo, en la cebolla, en el rabanito, en los huevos, en la legumbre y en la col. ¿Ya? Entonces son algunas de las funciones importantísimas de estos bioelementos secundarios. Ahora, en el caso de los elementos traza, que son los que están en menor cantidad, ¿ya? El manganeso es importantísimo como cofactor de algunas enzimas, ¿ya? Está en el pan, cereales, en el arándano, algunos frutos secos. El yodo es importante porque forma parte de de las hormonas tiroideas. El pescado, los mariscos, el huevo, la sal, ¿ya? El cobre es importantísimo como cofactor de algunas enzimas, principalmente enzimas antioxidantes, ¿ya? Está en el hígado, mariscos, ¿ya? Algunos cereales. El cobalto está en las carnes, carnes rojas, lácteos, en el brócoli, y este cobalto es importantísimo porque es un elemento importante para el caso de la vitamina B12. ¿Ya? Esta vitamina B12 el organismo lo requiere, se absorbe a nivel digestivo. El pH ácido se encarga de asimilar la vitamina B12 y la vitamina B12 solo es de origen animal. ¿Ya? Esa vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, alimentos de origen animal. El cromo se encuentra en el pan, en el pimentón, ¿no? El queso, importante para la regulación de la glucosa, del metabolismo de la glucosa. El zinc es un cofactor enzimático y en este caso, este zinc es muy importante para el sistema inmunológico, ¿ya? El caso del flúor es importante para el mantenimiento de la salud dental, el molibdeno es un cofactor enzimático y el selenio también es un cofactor enzimático porque forma parte de una enzima antioxidante, es importante para la actividad enzimática de algunas enzimas antioxidantes y por lo tanto una de sus funciones será cumplir esta función antioxidante, ¿ya? El selenio. Ahora, cuando estos elementos, estos bioelementos reaccionan entre sí, ¿ya? Básicamente los bioelementos primarios, cuando estos bioelementos primarios reaccionan entre sí, se forman enlaces covalentes, ¿ya? Estos enlaces covalentes formados van a generar al final biomoléculas, generan biomoléculas. Y las biomoléculas las vamos a clasificar en orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Orgánicas e inorgánicas. Dentro de las inorgánicas está el agua, que se encuentra en una proporción alta, es la biomolécula más abundante que poseemos, ¿no? Está en una concentración aproximada del 75% en una persona cuya contextura sea normal, ¿no? Cuyo peso sea normal, ¿no? Su proporción debe de estar entre el 75% de su peso corporal. Sales minerales, las sales minerales están en una proporción del 1%.
¿ya? Esas son las inorgánicas. Dentro de las orgánicas tenemos a las macromoléculas, o también llamados polímeros naturales, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, de los cuales las proteínas están en una proporción alta, ¿no? Proteínas están en un 15%, carbohidratos en un 2%, los lípidos en un 3%, porque toda membrana celular está formada por fosfolípidos, ¿no? Por eso está en una proporción relativamente alta, ¿no? Bueno, un 3%. Ahora, de los ácidos nucleicos es un 2,5%, de los cuales tenemos que el DNA se encuentra en una proporción del 0,5%. O sea, es la biomolécula más escasa, pero sin embargo cumple una función bioquímica muy importante, ¿no? Que en este caso es el almacenamiento de la información genética, ¿ya? Almacena información genética en el caso del DNA. Luego tenemos el RNA, ¿ya? Que está en una proporción del 2%. Cuando hablamos del RNA, hay tres tipos de RNA. Es el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico. Del que no sabemos su función bioquímica es del ribosómico. Solo sabemos que se encuentra en los ribosomas dándole su forma, ¿no? Que en este caso tiene una forma de un frijol. ¿Ya? Esa forma se debe al RNA ribosómico que posee. Se piensa que debe cumplir alguna función bioquímica muy importante, solo que a la fecha esa función es desconocida. Esa función del RNA ribosómico se desconoce. Para el caso del RNA mensajero y del de transferencia, estos van a intervenir en el proceso de transcripción y en el proceso de traducción de la información genética. ¿Ya? Transcripción viene a ser síntesis de ARN mensajero y la traducción ya es la síntesis de proteínas cogiendo como molde el RNA mensajero. ¿Ya? Eso ocurre en los ribosomas. El proceso de traducción va a ocurrir en los ribosomas. Y quien lee la información que está contenida en el RNA mensajero es el RNA de transferencia. ¿Ya? Entonces, la función de esos dos RNA será intervenir en los procesos de transcripción y los procesos de traducción de la información genética. ¿Ya? Entonces, el DNA es la biomolécula más escasa, pero es la más importante, ¿ya? Porque almacena información genética. Ahora, metabolitos intermediarios. Metabolitos intermediarios también no necesitamos mucho, ¿ya? Está en una proporción del 1,5% en el organismo. Y ahorita vamos a ver qué cosa viene a ser un metabolito intermediario, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ahora, dentro de las orgánicas están las macromoléculas, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Si sumamos esas cuatro macromoléculas, ¿no? 15 más 5, 20 más 2,5, eso te da 22,5, ¿no? O sea, las biomoléculas suman un total de 22,5%. O sea, son las mayoritarias, ¿no? Las macromoléculas. Y de ahí, metabolitos intermediarios están en menor cantidad, ¿no? Solo se requiere de 1,5%. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser un metabolito intermediario? ¿Ya? ¿A qué se le llama metabolito intermediario? Eh, Antes de definir qué cosa es un metabolito intermediario, lo que tenemos que definir es qué viene a ser una ruta metabólica. Se le llama ruta metabólica o también se le llama vía metabólica, ¿ya? Ruta metabólica o también se le denomina vía metabólica, ruta metabólica o vía metabólica. Eh, ¿Qué cosa viene a ser una ruta metabólica o vía metabólica según este esquema, ¿no? A pasa a B, B pasa a C, C pasa a D y D forma E. E ya viene a ser un producto final, ¿ya? Los productos finales ya son moléculas estables y estas se generan al final de las rutas metabólicas. Entonces, cuando hablamos de una ruta metabólica, esta viene a ser el conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Ese es el conjunto de reacciones químicas que se dan desde una molécula inicial hasta la generación de un producto final, ¿ya? Conjunto de reacciones que se van a dar en el organismo desde una molécula inicial hasta la formación de productos finales.
Y dentro de estas rutas metabólicas se generan los metabolitos intermediarios. Ahí se van a generar metabolitos intermediarios. Ejemplo de rutas metabólicas está el ciclo de Krebs, está la glucogenólisis, la glucogénesis, la glicólisis, la gluconeogénesis, el ciclo de las pentosas. ¿Ya? Eso en lo que respecta a carbohidratos. Al igual en el caso de proteínas y en el caso de lípidos, también vamos a tener algunas rutas metabólicas. En el lípidos, por ejemplo, tenemos la lipogénesis, la lipogenólisis, las reacciones de beta-oxidación, ¿ya? También son ejemplos de rutas o vías metabólicas. Ahora, ¿qué cosa viene a ser un metabolito intermediario? Un metabolito intermediario viene a ser una molécula inestable, ¿ya? Es una molécula inestable. Y como es una molécula inestable, es una molécula efímera. ¿Qué significa el término efímero? Que es pasajero. Es decir, su tiempo de vida en el organismo es muy corto, es muy breve. ¿Ya? Ni bien se forma, inmediatamente van a dar paso a otra molécula que sea un poco más estable. O sea, la finalidad de esos metabolitos intermediarios es dar paso a otras moléculas que sean un poco más estables. ¿Ya? Son moléculas efímeras, pasajeras, porque son muy inestables, inmediatamente se forman y van a llegar a desaparecer para dar paso a otras moléculas que son un poco más estables. ¿Ya? Y esos metabolitos intermediarios se van a generar dentro de las rutas metabólicas. Ahora, aquí en este esquema también puedo apreciar que E viene a ser este producto final, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo otras rutas metabólicas. Desde A hasta E es una ruta metabólica. De E a R es otra ruta metabólica. De E a H, otra ruta metabólica. Y de E a Z es otra ruta metabólica. ¿Eso qué significa? Que este producto final que yo tengo, que es E, me está sirviendo para diferentes rutas metabólicas. ¿Ya? Me sirve para diferentes rutas metabólicas. Cuando yo tenga un producto final, ¿no? Que me va a servir para diferentes rutas metabólicas, ¿ya? A ese producto final lo vamos a denominar encrucijada metabólica. ¿Ya? Viene a ser una encrucijada metabólica. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar acá. Se escribe así. ¿Ya? Es una encrucijada metabólica. Las encrucijadas metabólicas son productos finales que te sirven para diferentes rutas metabólicas. ¿Ya? Esas son encrucijadas metabólicas. Ahora, en el caso de los carbohidratos, hay dos encrucijadas metabólicas importantes. Es el caso del piruvato, ¿ya? El caso del piruvato, que me va a servir para realizar una glicólisis aeróbica y una glicólisis anaeróbica. Y la otra es la glucosa 6-fosfato. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato. Esta es una encrucijada metabólica que te sirve para casi todas las vías del metabolismo de carbohidratos. ¿Ya? Te sirve para hacer glicólisis, te sirve para hacer ciclulas pentosas, para casi todas las vías del metabolismo de carbohidratos te va a servir la glucosa 6-fosfato. ¿Ya? La glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos. ¿Qué significa glucosa 6-fosfato? Que en posición 6 de la glucosa tiene su grupo fosfato. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces son dos ejemplos de encrucijadas metabólicas que existe dentro del organismo para el caso de los carbohidratos, ¿ya? Para el caso del metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Esto cuando lleguemos a hacer metabolismo de carbohidratos, les voy a volver a preguntar, ¿ya? ¿Cuáles son las encrucijadas metabólicas en el metabolismo de carbohidratos?
y cuáles son esas encrucijadas, cuáles son las encrucijadas metabólicas y qué viene a ser una encrucijada metabólica. Eso les voy a volver a preguntar cuando hagamos lo que es este metabolismo de carbohidratos. Y ahí van a tener buenas participaciones. Si es que han tomado nota, ¿no? Si es que han tomado nota y han prestado atención a lo que les he explicado. ¿Ya? Entonces, eso es un metabolito intermediario, ¿ya? En este ejemplo, B, C, D son metabolitos intermediarios y ya E es un producto final, porque ya es una molécula estable, ¿ya? Ahora, en el organismo también nosotros tenemos sales inorgánicas, ¿ya? Tenemos sales inorgánicas, como el caso del bicarbonato, como el caso del fosfato. Esas sales inorgánicas que están en el organismo van a formar los sistemas buffers, ¿ya? Son los buffers fisiológicos que el organismo va a requerir para mantener el equilibrio en el pH, ¿ya? Esas sales inorgánicas nosotros requerimos de un 1%, ¿ya? Solo se requiere 1% de esas sales inorgánicas, ¿ya? Es el caso del bicarbonato y el caso del fosfato. Ya. ¿Tienen hasta ahí alguna consulta, pregunta? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, pregunta? No, profesor. Ya, No, profesor. continuemos. Ya. Entonces, el agua viene a ser la biomolécula más abundante que nosotros tenemos, ¿ya? Es la más abundante y el agua es, por lo tanto, la molécula de la vida, ¿ya? El agua está formada por un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. El agua forma fácilmente enlaces puente de hidrógeno. Una molécula que forme enlaces puente de hidrógeno con el agua va a ser una molécula soluble, ¿ya? Entonces, algo que hay que tener en consideración es la polaridad de las moléculas. Si la polaridad de las moléculas es idéntica, eso es soluble, pero si la polaridad de las moléculas es diferente, va a ser insoluble, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un soluto polar y un solvente polar, el resultado va a ser la solubilidad completa. O si es el soluto polar, apolar y el solvente apolar, el resultado va a ser la solubilidad completa. Pero si son de solubilidades diferentes, ahí van a ser insolubles. ¿Ya? Ahí se observaría dos fases. Entonces, moléculas que forman enlaces puente de hidrógeno con el agua fácilmente se van a solubilizar con ella. Ahora, ¿qué moléculas forman enlaces puente de hidrógeno? Está, por ejemplo, los compuestos orgánicos que posean un enlace OH, ¿ya? O sea, que tengan el grupo OH, y aquellos compuestos orgánicos que posean un enlace NH, ¿ya? El caso, los alcoholes, las aminas, por ejemplo, ¿ya? Esos compuestos fácilmente forman enlaces puente de hidrógeno. Ahora, hay algunas características del agua, ¿no? Dentro del organismo, ¿ya? Es el soporte para reacciones metabólicas. Muchas de las reacciones en el organismo van a ocurrir con moléculas de agua. Por ejemplo, ¿qué reacciones importantes ocurren en el organismo donde hay intervención de moléculas de agua? Las reacciones de hidrólisis, ¿ya? Las reacciones de hidrólisis es ruptura de enlaces con agua. Pero el agua no solo va a romper los enlaces, esas moléculas de agua también se van a incorporar a la composición química del sustrato para generar producto, ¿ya? O sea, el agua hemos dicho que posee un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. Ese ion hidrógeno se incorpora al sustrato y también el ion hidroxilo. ¿Ya? Se van a incorporar y eso va a generar un nuevo producto. O sea, no es tan solo que sirvan para romper enlaces, ¿ya? Sino también van a servir para generar productos. Se incorporan a la composición química del sustrato para generar producto.
¿ya? Las reacciones de hidrólisis. También tenemos reacciones de deshidratación y reacciones de hidratación, ¿ya? Hidratación y deshidratación. Sirve como amortiguador térmico, ¿ya? Sirve como un amortiguador térmico, sirve para el transporte de sustancias que se encuentran presentes básicamente en la circulación general. En la circulación general, en la sangre, tenemos la presencia de electrolitos, ¿ya? Hay presencia de electrolitos, ion sodio, ion potasio, ion calcio, ion cloro, ion magnesio, por ejemplo. Entonces, esos electrolitos se van a mantener disueltos en el agua, ¿ya? Lo mismo para el caso de algunas otras sustancias, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del lactato, de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Que se va a mantener soluble en agua, ¿ya? Entonces sirve para el transporte de estos electrolitos, electrolitos séricos, en el organismo, ¿no? A nivel de la circulación general, ¿ya? Amortigua impactos, que favorece la circulación sanguínea y le va a dar flexibilidad y elasticidad a los tejidos. ¿Ya? Por ejemplo, las carnes, ¿no? Las carnes rojas, el pescado, ese pescado tiene que ser flexible, es flexible y elástico. De lo contrario, es un alimento, que no es apto para el consumo humano, que puede causar daño. Y esa elasticidad y flexibilidad de los tejidos lo da las moléculas de agua, ¿ya? Esas moléculas de agua le va a dar, flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Y el agua tiene una propiedad, ¿no? El agua se puede ionizar, el agua se ioniza en ion hidrógeno y ion hidroxilo, ¿ya? Ahora, somos entonces básicamente agua. En una persona normal, ¿no? Cuyo peso es normal, con textura normal, un adulto, un 50 a 70% de su peso corporal es agua, ¿ya? En una persona normal, ¿no? En un adulto normal, 50 a 70% de su peso corporal va a ser agua. ¿Cuáles son los órganos que poseen la más alta cantidad de agua? Está el cerebro, en primer lugar está el cerebro, en segundo lugar está el hígado, los músculos y la piel, ¿ya? Esos son los cuatro órganos que poseen la más alta proporción de agua. El cerebro tiene una elevada cantidad de agua, ¿no? 75% del peso corporal de la persona es agua, ¿ya? Seguido del hígado, del músculo y la piel. Ahora, el agua y la edad. Existe una proporción inversa con respecto a la cantidad de agua que posee el organismo y la edad, ¿ya? Un anciano es el que posee la menor proporción de agua, ¿ya? Un anciano tiene la menor proporción de agua y el que posee la mayor proporción de agua es el feto. ¿Ya? El feto es el que posee la más alta proporción de agua. Luego vendría un recién nacido, luego vendría el niño, luego vendría el adulto y finalmente el anciano es el que tiene la menor proporción de agua, ¿ya? Entonces hay una disminución del contenido de agua corporal total a lo largo de los años, ¿no? Esa proporción de agua disminuye conforme va transcurriendo la edad, ¿ya? Y eso también es importante saberlo porque en función a esta edad existe una cantidad de agua que hay que darle a ese ser vivo, ¿no? A ese organismo, ¿ya? Ahora, ¿en qué situaciones debemos de vigilar y prestar atención en lo que respecta a la reposición de agua? ¿Ya? Por ejemplo, en un ejercicio intenso, ¿no? Una actividad física intensa, puede haber deshidratación y por lo tanto hay que reponer el agua perdida, ¿ya? En edades tempranas y edades avanzadas. En edades tempranas hay la más alta cantidad de agua y en edades tardías, como el caso del anciano, existe la menor proporción de agua. Por lo tanto, en esas edades hay que vigilar con mayor atención la reposición de líquidos, de agua en este caso. En temperaturas ambientales elevadas, ¿no? Cuya temperatura sea superior a los 30 grados centígrados, ahí hay que reponer líquido perdido, ¿ya?
en ambientes de trabajo caluroso y de alta humedad también, exposición solar excesiva, consumo de fármacos como el caso de los diuréticos. Los diuréticos se utilizan para eliminar líquido del organismo y se utilizan también en el esquema de tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Y como hay pérdida de líquidos, ¿no? Es lo que hace el diurético, lo que tenemos que hacer es reponer ese volumen perdido, ¿no? El volumen perdido por el diurético, ¿ya? En enfermedades, ¿ya? Enfermedades renales, enfermedades hepáticas, en enfermedades cardíacas principalmente. Ahí también hay que prestar bastante atención para reponer el agua perdido. Fiebre, ¿no? En un paciente que tenga fiebre, es un paciente que le tienes que dar agua, le tienes que dar líquido, ¿ya? Situaciones de estrés, alteraciones digestivas, vómitos, diarrea, y en caso de ingesta excesiva de alcohol, ¿no? Ahí también hay que hidratar el cuerpo, el organismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo ingresa el agua al organismo? ¿Cómo es que va a ingresar estas moléculas de agua al organismo? Ingresan de dos maneras. A través de la ingesta de agua, un 80% de la ingesta de agua ingresa al organismo a través de las bebidas líquidas que ingerimos. Y la mejor forma de reponer esta agua perdida es ingiriendo agua natural, ¿no? Agua mineral o simplemente agua hervida, el agua hervida, ¿no? Agua hervida tibia, ¿no? Es la mejor forma de reponer. Agua con saborizante, hay que tener cuidado, café, té, infusiones, leche, bebidas sustitutivas, los zumos, ¿no? Esas son formas de cómo puedo reponer el agua, ¿ya? A través de la ingesta de las bebidas. Eso me representa un 80% de la ingesta de agua al organismo. El otro 20% lo dan los alimentos. Todo alimento contiene agua, ¿ya? Todo alimento contiene agua. Ahí están los 12 alimentos que posee la más alta cantidad de agua, ¿ya? Esa es una relación de 12 alimentos. El pepino, la lechuga, el rabanito, la sandía, el zumo de limón, el apio, el tomate, el espárrago, ¿ya? Espárrago blanco, el espárrago verde, el melón, el brócoli y la coliflor. Esos son los 12 alimentos que poseen la más alta que tienen la más alta cantidad de agua. ¿Ya? Entonces no hay que olvidarse que todo alimento tiene agua, algunos en mayor cantidad y otros en menor proporción. ¿Ya? Y en el caso de los alimentos, esto me va a representar un 20% un 20% de la ingesta de agua proviene de estos alimentos que ingerimos, ¿ya? Un 20%. Y el 80% es a través de las bebidas que ingerimos. Ahora, esto de aquí es una forma, práctica de cómo puedo establecer la cantidad de agua diaria que yo puedo consumir, ¿no? En función al peso de la persona, ¿ya? Eh, ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de una persona cuyo peso es de 9 kilos, una persona de 9 kilos, estamos hablando de un niño, esta persona debería de ingerir 0,25 litros de agua al día, y esto equivale a un vaso lleno de agua, ¿ya? Si tiene un peso si es un peso de 18 kilos, esto debe de ingerir 0,5 litros de agua al día. Si pesa 27, 0,25 litros de agua al día. Y así sucesivamente, ¿no? Si el peso aumenta, a medida que aumenta el peso, la dosis de agua que se va a ingerir también va a incrementarse, ¿ya? A mayor peso, mayor cantidad de agua que debemos de administrar, ¿ya? De agua, ¿no? Al organismo. Ahora, cuando hablamos de los efectos adversos de la deshidratación, ¿no? Un problema de deshidratación es un problema que se puede generar debido a la deficiencia de agua en el organismo, ¿ya? Ahora, ¿qué problemas podría generar la deshidratación? Estos podrían ser leves, moderados o severos.
¿ya? Y esto está en función de la pérdida del peso corporal. Por ejemplo, si una persona pierde 1% de su peso corporal, ahí no hay efecto significativo, ¿no? El rendimiento es normal, ¿no? Ahí no hay problema. Pero si el porcentaje de pérdida del peso corporal aumenta a 1,2%, ahí ya aparece la sensación de sed, ¿ya? Aparece la sensación de sed. Si el porcentaje de peso corporal está entre el 2 al 3%, aquí ya empiezan los efectos adversos. ¿Ya? Es una sensación fuerte de sed, disminución de las funciones cognitivas. Si el porcentaje de peso corporal aumenta, también ya es ahí el efecto adverso ya es más moderado. Porcentaje de pérdida de peso corporal que va de 3 a 4%. Hay dificultad de la concentración, boca seca, ¿ya? La saliva contiene agua, es una sensación de boca seca, la piel es seca y la orina se vuelve oscura. Una orina oscura podría ser indicativo de una deshidratación, ¿ya? Una orina oscura te podría indicar un problema de deshidratación. Lo otro que podría ocasionar es una probable infección urinaria. Ahí hay que hacer un examen completo de orina y ver si tiene o no leucocitos, ¿no? Si me sale leucocitos en abundancia, eso es una infección urinaria. Pero si no me sale leucocitos, ¿no? Si todo está normal y la orina es oscura, eso es un problema de deshidratación, ¿ya? Deshidratación. Una pérdida una pérdida de peso corporal que va de 4 a 6%, ahí ya es un poquito más grave, ¿no? Hay dificultades más severas de concentración, hay cefalea, ¿ya? Aparecen ya las cefaleas, dolor de cabeza, y un porcentaje ya de peso corporal, de pérdida de peso corporal superior al 8%, ya ese es un efecto adverso ya más severo, ¿ya? Hay aquí cosquilleo, entumecimiento, riesgo de colapso, ¿no? El paciente se puede desmayar y ya requiere hospitalización, ¿no? Y ahí en este caso hay que hidratar al paciente, ¿no? Mediante fluidos, mediante líquidos endovenosos, ¿ya? Ahora, así como la deshidratación presenta efectos, ¿ya? Efectos adversos, la sobrehidratación también genera efectos adversos, ¿ya? Y estos efectos adversos pueden ser leves, moderados o severos. Uno de los efectos adversos de la sobrehidratación es el edema, ¿ya? En el caso de una sobrehidratación leve, o sea, exceso de líquido en este caso en el organismo, en este caso se puede generar un edema leve a nivel de las extremidades. Hay aumento de peso, un aumento de peso leve, malestar general. En este caso, la presión arterial puede subir ligeramente, hay un aumento ligero de la presión arterial y hay dilución de electrolitos, ¿ya? Si es un poco más moderado, hay un edema ya generalizado, ya no solo se presenta a nivel de las extremidades, sino en todo el organismo, en todo el cuerpo. Hay una disnea leve, disnea significa dificultad respiratoria, disnea leve, distensión abdominal, ¿no? Puede haber cólicos a nivel digestivo, una hipertensión moderada, ¿ya? Una hiponatremia. Hiponatremia significa disminución de la concentración de sodio, este, y eso se puede observar en el AGA, ¿no? Tú le haces un AGA y en el AGA vas a observar estos tipos de trastornos electrolíticos. O sea, ahí vas a ver si el sodio está alto, si el sodio está bajo, si el sodio está normal. En el caso de una sobrehidratación, es una hiponatremia, una deficiencia de sodio, ¿ya? Severo es una disnea ya severa, hay edema pulmonar, hay confusión mental, ¿ya? Hay hipoxia, hay falla cardíaca congestiva, ¿ya? O sea, el corazón está demasiado congestionado, hay edema cardíaco y eso ya requiere hospitalización del paciente. Ya requiere hospitalización, uso de diuréticos, ahí hay que utilizar diuréticos endovenosos para tratar de eliminar ese exceso de líquido en el organismo. ¿Ya? Entonces, en las dos situaciones se pueden generar efectos adversos, tanto con la deshidratación como con la sobrehidratación.
¿Ya? Esto ya lo hemos visto en la parte práctica, ¿no? En lo que vendría a ser un ácido y una base, ¿ya? El ion hidrógeno es un protón libre de un átomo de hidrógeno. Los ácidos son aquellos que pueden liberar iones hidrógeno en una solución y las bases son aquellos que pueden aceptar los iones hidrógeno, ¿ya? Uno es aceptor y el otro es el donador, ¿ya? Un aceptor y un donador en este caso. Ahora, si hay un desequilibrio, ¿no? Entre la concentración de iones hidrógeno, si hay un desequilibrio en la concentración de iones hidrógeno, eso va a producir trastornos ácido-base, ¿ya? Eso, ¿en qué examen lo voy a poder observar? Eso se observa en el AGA, en el análisis de gases arteriales. Ahí es donde se va a observar estos trastornos ácido-base, ¿ya? Entonces, si hay un desequilibrio, eso va a afectar el pH. El pH de la sangre arterial está entre 7,35 a 7,45, ¿ya? Ese es el pH normal de la sangre arterial. Eso yo lo voy a ver en el AGA, en el análisis de gases arteriales. Entonces, lo primero que tengo que observar en el AGA es el pH. Si el pH está por debajo de 7,35, eso es una acidemia. Y la acidemia produce acidosis, ¿ya? Si en el AGA me sale un pH por encima de 7,45, eso es una alcalemia. Eso va a ser una alcalemia. Y la alcalemia produce alcalosis, ¿ya? O sea, los trastornos ácido básicos se producen, son de dos tipos, ¿no? Acidosis y alcalosis. Y a su vez, cada uno de ellos se va a subclasificar en metabólica y respiratoria, ¿ya? Se subclasifica en metabólica y respiratoria, ¿ya? Entonces, algo importante para ver si un paciente tiene un trastorno ácido base es evaluar el pH en el AGA, observar el pH en el AGA. ¿Ya? Ahora, para ver si es metabólico o respiratorio, el dato ahora que tú vas a observar es la concentración de bicarbonato y la presión de CO2. ¿Ya? La concentración de bicarbonato y la presión de CO2. En el caso de una acidosis metabólica, la concentración de bicarbonato está baja y también la presión de CO2. En el caso de la acidosis respiratoria, la presión de CO2 está elevada y también la concentración de bicarbonato va a estar elevada. ¿Ya? En el caso de una alcalosis, de una alcalemia, hablamos de una alcalosis metabólica si la concentración de bicarbonato está alta y la concentración de CO2 también va a estar alta. Y es respiratoria cuando la presión de CO2 está baja y la concentración de bicarbonato también está baja. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que tienes que observar en el AGA es cuánto de bicarbonato y cuánto de CO2 tiene el paciente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más detalladamente en la parte de laboratorio. Ahora, hay algunas situaciones en las cuales el pH está normal. O sea, el pH de la sangre arterial está en el rango, ¿no? De 7,35 a 7,45, está en ese rango. Pero hay alteraciones en la concentración de bicarbonato y la presión de CO2. Eso también podría ser un trastorno ácido básico, pero es raro, ¿ya? A eso se le llama trastorno mixto, un desorden mixto, ¿ya? Pero ese es raro, ¿ya? O sea, el pH está normal, pero hay desequilibrio entre la presión de CO2 y bicarbonato. El caso, por ejemplo, de que ambos estén bajos, ¿no? El pH normal y resulta que el CO2 y el bicarbonato están bajos. O podría ser al revés, ¿no? pH normal y la presión de CO2 y bicarbonato está elevado. Eso vendría a ser un desorden mixto, ¿ya? Pero eso es raro, ¿ya? Lo más común es que se produzca acidosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, para contrarrestar estos efectos, ¿no? Estos trastornos ácido básicos que se generan en el organismo, se activan los sistemas buffers, ¿ya? Son los buffers fisiológicos. O también se le llama solución reguladora, buffer fisiológico.
tampón también recibe el nombre de tampón, ¿ya? O amortiguador, tiene varios nombres. Amortiguador, buffer, solución reguladora, tampón, ¿ya? Esos son los nombres de los reguladores del pH. Esa es la definición de lo que vendría a ser un buffer. Es una solución constituida por un ácido débil y su respectiva sal. Entiéndase por sal su base conjugada, ¿ya? O sea, tú mezclas ese ácido débil con su base conjugada en una determinada cantidad, en un determinado volumen, y ese volumen que tú mezclas va a controlar un rango de pH determinado. Eso va a estar en función a los volúmenes de ácido débil o de base conjugada que se utilice, ¿ya? También podría ser una base débil con su respectiva sal, ¿no? En este caso sería su ácido conjugado, ¿ya? Entonces, hay bufferes ácidos y hay bufferes básicos, ¿ya? Un buffer entonces es una solución que lo que va a hacer es regular el pH, ¿ya? Hace que el pH se mantenga casi constante, se requiere una cantidad de ácido o de base para que ese pH se mantenga constante, ¿ya? Entonces, si hablamos de una acidosis, ¿ya? En esta acidosis, la concentración de iones hidrógeno está elevado. Vamos a tener una concentración de iones hidrógeno elevado. En el caso de una alcalosis, la concentración de iones hidrógeno es baja, ¿ya? La concentración de iones hidrógeno va a ser bien baja. Entonces, ¿cómo actúan los búferes? ¿Ya? ¿Cómo es que actúan los amortiguadores, los fisiológicos? Todo amortiguador lo que va a hacer es lo siguiente: transferir iones hidrógeno o captar iones hidrógeno. Eso es lo que va a hacer todo buffer. En algunas circunstancias transfiere iones hidrógeno y en algunas otras circunstancias capta iones hidrógeno. Por ejemplo, en una acidosis. Si hablamos de una acidosis, aquí hay una alta cantidad de iones hidrógeno. Entonces, ¿cómo trato de regular esto? ¿Cómo trato de volverlo a su estado normal? Disminuyendo la concentración de iones hidrógeno. Entonces, en esta situación, el buffer lo que se jala son los iones hidrógeno que está en solución. ¿Ya? Ahora, si es una alcalosis, en una alcalosis la concentración de iones hidrógeno está baja. Hay una baja concentración de iones hidrógeno. Y lo que hace el buffer, en este caso, es lo opuesto, ¿no? El buffer, como la concentración de iones hidrógeno aquí está baja, lo que va a hacer el buffer es cederle hidrógenos al medio, le cede hidrógenos al medio, ¿no? De tal forma que la concentración de iones de hidrógeno empieza a subir hasta que se normalice. Ya, de esa forma actúa todo buffer. Transfiere iones de hidrógeno en algunas circunstancias o capta iones de hidrógeno dependiendo también de algunas circunstancias. ¿Ya? O sea, dependiendo si se trata de una acidosis o si se trata de una alcalosis. ¿Ya? Entonces, estos iones hidrógeno, ¿ya? ¿De dónde provienen? ¿Ya? ¿Cómo es que ese pH se va a alterar? ¿No? Hemos dicho que se puede aumentar la concentración de iones de hidrógeno o la concentración de iones de hidrógeno puede estar disminuido. Pero ¿de dónde provienen estos iones de hidrógeno? Estos provienen del metabolismo de las macromoléculas, ¿ya? Provienen del metabolismo de los ácidos grasos, provienen del metabolismo de los aminoácidos, provienen del metabolismo de los carbohidratos, la cetoacidosis, eso lo vamos a ver en la parte de laboratorio. En una cetoacidosis, la concentración de iones de hidrógeno está elevado, ¿no? Está elevado. Y si hablamos de una cetoacidosis, es una diabetes maltratada. O sea, ahí los niveles de glucosa en sangre van a estar elevados. ¿Ya? Hay una excesiva formación de cuerpos cetónicos. Entonces, de ahí proviene esta concentración de iones de hidrógeno. ¿Ya? Y para tratar de regular esta concentración de iones de hidrógeno, lo que se van a activar son los sistemas buffers. Los sistemas buffers, ¿ya? ¿Cuáles son los buffers fisiológicos? En el caso, por ejemplo, de la sangre, ¿ya? En el caso de la sangre, tenemos estos cuatro amortiguadores: el bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas y los fosfatos, ¿ya?
En el caso de las proteínas, la hemoglobina es una proteína, las proteínas son anfotéricas. Una molécula anfotérica es una molécula que puede actuar como ácido o como base en función de su pH, ¿ya? Y como las proteínas son anfóteras, eso lo que va a permitir es que actúe como ácido o como básico. O sea, va a tener la capacidad de ceder iones hidrógeno o de captar iones hidrógeno. En el caso de las proteínas, por eso las proteínas son sistemas buffers. ¿Ya? Eso se debe a su propiedad anfotérica que posee. ¿Ya? Entonces, en la sangre tenemos el bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos. A nivel extracelular y cerebroespinal está el bicarbonato, las proteínas y los fosfatos. A nivel intracelular tenemos la proteína, fosfatos y bicarbonato. Y a nivel renal, ¿no? A nivel renal está el fosfato y el amoníaco. ¿Ya? Los amortiguadores más importantes son el bicarbonato y el fosfato, principalmente el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es el más abundante y es el más importante, ¿ya? Es el más importante buffer, seguido del fosfato, ¿ya? Esto también lo vamos a ver en la parte de laboratorio, ¿ya? Lo he vuelto a colocar acá en la parte de teoría. Esta es una relación de alimentos alcalinos, la espinaca, el brócoli, el pepino, el limón, ¿no? Esto genera un pH alcalino en el organismo. Y el caso también de alimentos ácidos, ¿no? La carne roja, el pollo, el queso. Estamos hablando en exceso, ¿no? En exceso estos alimentos van a generar un pH alcalino y podrían generar una alcalosis. Igual estos de acá, ¿no? El exceso de estos alimentos puede generar una acidosis, ¿ya? El exceso de carne roja te podría generar una acidosis. Igual con los demás alimentos, ¿ya? Ahí les he colocado los alimentos principales que pueden generar un pH alcalino, podrían generar una alcalosis cuando se consumen en exceso o podría generar una acidosis cuando se consumen en exceso, ¿ya? Y esto es la relación resumida de algunos trastornos que se podrían generar con estos trastornos ácido-básicos. Está resumido. En la parte de laboratorio eso ya lo van a detallar más específico ustedes, ¿no? Es decir, en una alcalosis metabólica, en una alcalosis respiratoria, ¿qué trastornos se producen? Lo mismo con la acidosis. En la parte de laboratorio, eso ya ustedes lo van a detallar, ¿ya? En una alcalosis se produce confusión mental, hay calambres, taquicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca está muy aumentada, ¿no? A nivel cardiovascular, tetania. La tetania son pequeños espasmos que pueden ocurrir a nivel muscular y también a nivel de los dedos, ¿ya? A nivel de los dedos. Son pequeños espasmos, es decir, contracciones involuntarias que se podrían generar así de la nada, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de una tetania. Y eso podría ser generado por una alcalosis. En el caso de una acidosis, los principales trastornos son cefalea, ¿no? Hay cefalea, dolor de cabeza, hay dificultad respiratoria, ya hay bradicardia, en este caso lo opuesto a la taquicardia. La frecuencia cardíaca en este caso está disminuida y hay sensación, náuseas y vómitos, ¿no? En el caso de una acidosis. Una gastritis, por ejemplo, en una gastritis hay exceso de ácido clorhídrico y un paciente con gastritis es un paciente que tiene náuseas y vómitos y ahí probablemente ese paciente esté en una acidosis, ¿no? En un paciente con gastritis, con problemas ulcerativos, ¿ya? Esto de aquí es la clasificación de los organismos vivos de acuerdo a su fuente de carbono y de acuerdo a su fuente de energía, ¿ya? A ver, esto es bien fácil, es bien sencillo, ¿ya? Para esto tienen que hacer ahí una reglita para que ustedes se puedan acordar, ¿ya? A ver. De acuerdo a su fuente de energía, ¿ya? A ver, fuente de energía. Fuente de energía, en este caso, estamos hablando de un foto, ¿ya? Todo lo que sea foto, su fuente de energía es la luz solar, ¿ya? La luz, es la luz. Y todo lo que sea quimio, en este caso, van a ser reacciones químicas para generar ATP y las principales reacciones químicas para generar ATP
son las reacciones redox. ¿Ya? Las reacciones redox. Estas ocurren a nivel de la cadena transportadora de electrones. O sea, va a haber oxidación y va a haber reducción. Y eso te va a generar las reacciones de fosforilación. ¿Ya? Entonces nosotros generamos ATP mediante reacciones redox en el organismo. Ahora, esa clasificación entonces es de acuerdo a su fuente de energía. Ahora, de acuerdo a su fuente de carbono. De acuerdo a su fuente de carbono, tenemos a los litos, ¿ya? Lito. Un lito es aquel organismo cuya fuente de carbono va a ser el CO2, ¿ya? Es el CO2. Y los organo. Es fácil acordarse. Organo viene de compuestos orgánicos, ¿ya? Y el principal compuesto orgánico que nosotros utilizamos para generar ATP, para generar energía, son los carbohidratos, ¿no? Y dentro de los carbohidratos, el principal compuesto orgánico que usamos es la glucosa, ¿ya? Es la glucosa. Entonces, todo lo que sea foto tiene que ver con luz, todo lo que sea quimio es con reacciones redox, todo lo que sea lito es CO2 y todo lo que es organo son compuestos orgánicos. Por lo tanto, cuando hablamos de la clasificación de los organismos vivos que existen en nuestro planeta, ¿ya? Esos organismos se clasifican en cuatro. Existen cuatro tipos de seres vivos en nuestro planeta, ¿ya? Esta es una clasificación de acuerdo a su fuente de carbono y de acuerdo a su fuente de energía. Son los fotolitótrofos, los fotoorganótrofos, los quimiolitótrofos y los quimioorganótrofos, ¿ya? eh, ¿Qué cosa es un fotolitótrofo? Miren, foto es luz. Su fuente de energía es energía luminosa. Lito, ahí hay lito. Lito, su fuente de carbono es CO2. ¿Ya? Ese es un fotolitótrofo. Los fotoorganótrofos, su fuente de energía es la luz. Y como es un organo, su fuente de carbono es compuestos orgánicos. Los quimiolitótrofos. Quimio, fuente de carbono, reacciones redox, ¿no? A nivel de la cadena transportadora de electrones. Y como es un lito, su fuente de carbono va a ser CO2. ¿Ya? Y los quimioorganótrofos, fuente de energía, reacciones redox. Y como es un organo, su fuente de carbono son compuestos orgánicos. Y aquí está el ejemplo de estos organismos, de estos seres vivos. Los fotolitótrofos son todas las células verdes de plantas superiores, las algas cianofisias, bacterias fotosintéticas, pero solo en el día, cuando haya luz. ¿Ya? Toda planta que haga fotosíntesis, pero solo en el día. ¿Ya? Solo en el día. ¿Ya? Por ejemplo, una hoja. La hoja en el día realiza la fase luminosa de la fotosíntesis. Sería un fotolitótrofo, pero en el día, cuando haya luz, ¿ya? ¿Qué cosa es un fotoorganótrofo? Son el caso de las bacterias púrpuras no sulfuradas y ese tipo de organismos son bacterias termofílicas, ¿no? Abundan, por ejemplo, en las aguas termales. ¿Ya? Ahí hay bastantes bacterias púrpuras no sulfuradas, son bacterias termofílicas, y se piensa que estos son los organismos que han subsistido desde que apareció la vida en el planeta, ¿no? Y ese tipo de organismos probablemente fueron los que originaron la vida en nuestro planeta, ¿no? Bacterias púrpuras no sulfuradas, ¿ya? Los quimiolitótrofos es el caso de las bacterias desnitrificantes. Estas bacterias desnitrificantes están presentes en el suelo y están presentes en las raíces de la mayoría de las plantas, ¿ya? Son importantes para la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿ya? Importantísimas para la fijación del nitrógeno atmosférico. Los quimiorganótrofos, todos los animales superiores, sin ninguna excepción, ya sea de día o de noche, todos los animales superiores, incluido el humano, ¿no? Van a ser siempre quimiorganótrofos, ya sea de día o de noche,
¿ya? Las células vegetales no fotosintéticas son quimiorganótrofos, las células fotosintéticas, pero en la oscuridad, ¿ya? O sea, aquellas plantas que hacen fotosíntesis, pero solo en la oscuridad, ¿ya? Es por eso que la hoja en el día, una hoja en el día es un fotolitótrofo, pero una hoja de noche es un quimiorganótrofo, ¿ya? De noche es un quimiorganótrofo. La raíz no le llega luz, la raíz no le llega luz, la raíz tanto en el día como en la noche va a ser un quimioorganótrofo. Nosotros, ¿no? Los seres humanos, tanto en el día como en la noche, siempre vamos a ser quimioorganótrofos. Eso no va a cambiar nunca, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los organismos más abundantes? Los que abundan en el planeta son los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos, ¿ya? Los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos. Esos son los más abundantes. Los más escasos son los dos del medio, los fotoorganótrofos y los quimiolitótrofos. Esos son los más escasos en nuestro planeta, ¿ya? Ahora, otra cosa que hay que acordarse es de la cadena transportadora de electrones, ¿no? La cadena transportadora de electrones es un flujo de electrones en el cual los electrones van a ir saltando de una molécula a otra hasta llegar al último aceptor de electrones. El último aceptor de electrones es el oxígeno. Como el último aceptor de electrones es el oxígeno, eso nos hace organismos aeróbicos. Si no fuese el oxígeno, si fuese otro elemento químico el último aceptor de electrones, se trataría de un organismo anaeróbico, ¿ya? Y los anaeróbicos se clasifican en estrictos y facultativos. Los estrictos no te toleran ninguna concentración de oxígeno. Los facultativos te pueden tolerar una cierta concentración de oxígeno, ¿ya? Ahora, esos serían los aceptores. ¿Cuáles serían los donadores de electrones? ¿Ya? Aquí también es bien fácil aprenderse cuáles son estos donadores de electrones, ¿ya? Miren, en el caso este, de los litos, todo lo que tenga que ver con lito, ¿ya? Todo lo que es lito, ahí para que se acuerden, ¿ya? Todo lo que es lito, cuando ustedes observen ahí en la palabra lito, su donador de electrones van a ser compuestos inorgánicos. Son compuestos inorgánicos. Agua, azufre, sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Ese tipo de compuestos son los donadores de electrones para los litos, para un fotolitótrofo. Y todo lo que sea organo, ¿ya? Todo lo que sea organo, su donador de electrones van a ser compuestos orgánicos, ¿ya? De los fotolitótrofos, compuestos inorgánicos. De los fotoorganótrofos, compuestos orgánicos. De los quimiolitótrofos, compuestos inorgánicos. Y de los quimiorganótrofos, compuestos orgánicos, ¿ya? Estos serían los donadores de electrones, ¿ya? Ahora, si yo hablo de una célula heterótrofa, ¿ya? Una célula heterótrofa, estoy hablando de un quimiorganótrofo, ¿ya? Esto es un quimiorganótrofo. Si yo hablo de una célula fotosintética en el día, estoy hablando de un fotolitótrofo. Este es un fotolitótrofo, ¿ya? Entonces, este esquema corresponde a lo que vendría a ser el esquema resumido del ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno en la biosfera. ¿Ya? ¿Qué hace un heterótrofo o quimiorganótrofo? ¿Ya? Que es la misma cosa. Empecemos por los fotosintéticos. En el día, las células fotosintéticas, es decir, los fotolitótrofos, ¿ya? En el día. Lo que hace un fotolitótrofo en el día es fijar CO2 y agua. Fijan estas dos moléculas y con la ayuda de la energía luminosa lo van a transformar en compuestos orgánicos, es decir, generan carbohidratos. Primero se genera el monosacárido, que en este caso va a ser la glucosa. Luego se genera el disacárido y finalmente se genera el polisacárido, que en este caso es el almidón, ¿no? Que es de origen vegetal. ¿Ya? Pero en este proceso de generación de estos compuestos orgánicos se libera oxígeno a la biosfera. Ahí se libera oxígeno a la atmósfera, ¿no? A la biosfera específicamente. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser, esto se realiza por los fotolitótrofos en el día.
¿Ya? Esto es la fase luminosa de la fotosíntesis. O sea, esta fase luminosa de la fotosíntesis es el principal proceso metabólico liberador de oxígeno a la atmósfera y también es el principal proceso de fijación de CO2, ¿no? En este caso en la planta, ¿ya? Aquí estás fijando el CO2. ¿Qué hacen los heterótrofos o quimiorganótrofos? Lo que hacen es utilizar estos compuestos orgánicos, como el caso de la glucosa, y mediante reacciones redox generan ATP, ¿ya? El principal proceso generador de ATP se da en la cadena transportadora de electrones. La reacción, no se olviden, esa reacción se denomina fosforilación oxidativa. ¿Ya? Son las reacciones de fosforilación oxidativa. Entonces, utilizamos esos compuestos orgánicos para generar energía mediante reacciones redox y en ese proceso eliminamos CO2 y agua. ¿Ya? Eh, el agua, el agua es proveniente de la cadena transportadora de electrones. Cuando el oxígeno capta electrones, el oxígeno también va a captar protones, capta protones y electrones. Y cuando capta electrones y protones, ahí se genera agua metabólica. Es una agua metabólica que se va a generar. ¿Ya? Esa agua metabólica la eliminamos. A nosotros no nos sirve, pero a los fotolitótrofos sí les es de utilidad. Ahora, el CO2, ¿ya? El CO2, eso es producto del metabolismo de las macromoléculas. Eso a nivel principalmente de la etapa 3. Principalmente estas reacciones donde se liberan CO2 va a ocurrir a nivel del ciclo de Krebs, ¿ya? Esas reacciones tienen un nombre, ¿ya? A ver, eso lo voy a colocar acá. A ver, vamos a hacer una estructura X, ¿ya? No me sale bien. Vamos a hacerlo así. A ver, vamos a ampliar esto. Línea. Acá está. Línea, uno. Ay, ya. A ver, este enlace covalente que se da entre este carbono con este grupo ácido, es el grupo carboxilo, ¿ya? Es el grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos y este carbono. Este enlace covalente entre este carbono y este carbono se va a romper, ¿ya? Cuando este enlace covalente entre este carbono y este carbono se rompa, este grupo carboxilo se libera ese grupo carboxilo y eso va a salir bajo la forma de CO2, ¿ya? Eso sale bajo la forma de CO2. Entonces, ese CO2 está siendo liberado porque hay un grupo carboxilo que previamente se ha liberado, ¿ya? Se libera ese grupo carboxilo y eso va a salir bajo la forma de CO2. Entonces, en este caso, estas reacciones que implican la salida del grupo carboxilo que sale bajo la forma de CO2, esas reacciones se denominan reacciones de
esto abajo, esto debe estar arriba. ¿Ya? Eso se denomina reacciones de descarboxilación. ¿Ya? Las reacciones de descarboxilación se llaman así, ¿no? Esas reacciones son reacciones de descarboxilación. O sea, una descarboxilación se le denomina así porque hay liberación de un grupo carboxilo y va a haber liberación de CO2. Eso es una descarboxilación. Y la descarboxilación, eso está catalizado por un grupo de enzimas denominadas descarboxilasas. ¿Ya? Son descarboxilasas, así se le llama. En el caso de las reacciones de fosforilación significaba pegar fosfato a molécula y eso es catalizado por fosforilasas. ¿Ya? En este caso, esta ruptura de este enlace carbono-carbono, donde se libera el grupo carboxilo, ¿no? Y en su lugar va a ingresar un hidrógeno. Sale el carboxilo y en su reemplazo va a ingresar un hidrógeno. Y ese carboxilo liberado al final se convierte en CO2. ¿Ya? Eso va a ser catalizado por descarboxilasas. ¿Ya? Entonces, las moléculas de agua son agua metabólica, que son provenientes de la cadena transportadora de electrones, y las moléculas de CO2, estos son provenientes de las reacciones de descarboxilación que ocurre en el metabolismo de las macromoléculas, ¿ya? Que se da principalmente a nivel del ciclo de Krebs, a nivel del ciclo de Krebs. Ahora, estas moléculas de CO2 y agua a nosotros no nos sirven, ¿ya? A nosotros no nos sirven porque la estamos eliminando, pero a los fotolitótrofos sí. A estos fotolitótrofos sí les sirve el agua y el CO2. Entonces, aquí existe una interrelación entre estos dos organismos. Son organismos diferentes. Este es un fotolitótrofo y este es un quimiorganótrofo. ¿Ya? A esa interrelación que existe entre dos organismos diferentes, a esa interrelación se le denomina sintropía. ¿Ya? A eso se le llama sintropía. Es una interrelación que va a existir entre dos organismos. Eso viene a ser una sintropía. ¿Ya? Y esto viene a ser las estructuras celulares, ¿no? Para el caso de un procariota y para el caso de un eucariota. ¿Ya? Una célula eucariota es el caso de un virus, el caso de una bacteria, ¿no? Principalmente las bacterias. ¿Ya? En el caso de las bacterias, estas tienen una estructura celular. ¿Ya? El caso, por ejemplo, del flagelo. ¿Ya? Este flagelo, en el caso de la bacteria, sirve para su movilidad, para que se movilice. Luego tiene gránulos alimenticios en su citosol, tiene ribosomas, y estos ribosomas, tanto para el procariota como para el eucariota, esas organelas sirven para la síntesis de proteínas. Ahí es el lugar donde se va a producir la síntesis de proteínas, ¿ya? Hay pilis, también tiene pilis, tiene su ADN libre en el citosol de la célula, ¿no? Los procariotas no tienen núcleo, por lo tanto el genoma de procariota está en el citosol de la célula, ¿ya? Adoptando una estructura helicoidal o una estructura cilíndrica en este caso, ¿no? El genoma de la bacteria, ¿ya? Esta cápsula o glicocálix está formada por una fracción proteica y carbohidratada, ¿ya? Principalmente proteica, y básicamente esta cápsula o glicocálix es la parte que protege a la bacteria, ¿ya? Es lo que va a proteger a la bacteria. Está formada por una parte proteica y una parte carbohidratada. La pared celular. Toda bacteria tiene una pared celular, ¿ya? Las bacterias se clasifican en gram positivas y gram negativas. Son gram positivas y gram negativas. Y en el caso de las gram positivas, tienen una pared celular gruesa y en el caso de las gram negativas, tienen una pared celular delgada. Una gram positiva es el caso de los estreptococos, estafilococos, neumococos, que pueden generar problemas de infección respiratoria y algunos pueden generar problemas de infección a nivel de la piel. ¿Ya? En el caso de los gram negativos, estos pueden generar infecciones a nivel digestivo,
o podrían generar infecciones urinarias, ¿ya? Entonces, esa pared celular es un componente de esos procariotas. Ahora, la pared celular de los procariotas está formado por un carbohidrato complejo. Ese carbohidrato complejo que forma la pared celular de las bacterias se denomina el péptidoglicano, ¿ya? Es el péptidoglicano, que lo vamos a estudiar detalladamente cuando hagamos carbohidratos. Ese es el peptidoglicano es un carbohidrato complejo que forma la pared celular de las bacterias, ¿ya? Tiene una membrana citoplasmática que, al igual que los eucariotas, está formado por fosfolípidos, ¿ya? Y esas serían las estructuras celulares básicas de un procariota. En el caso de los eucariotas, tiene la mitocondria, ¿ya? La bacteria también tiene mitocondria, por si acaso. En el caso de la mitocondria son sacos membranosos, ¿ya? Está formado por varias membranas, básicamente son sacos membranosos, y la función de la mitocondria es que a nivel de sus membranas celulares, se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones. Y por lo tanto, a nivel de esta organela, se produce ATP, se va a generar energía, ¿no? Es ahí donde se llevan a cabo las reacciones redox, ¿ya? Dentro de la mitocondria. A nivel de la membrana celular de la mitocondria se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones y por lo tanto se genera ATP. Esa es la función básica de la mitocondria. Ahora, tenemos también el retículo endoplasmático, y hay dos tipos de retículos endoplasmáticos. Es un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? La diferencia de estos dos es que el liso no posee ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso sí posee ribosomas, ¿ya? Es la diferencia entre ambos. Hay lisosomas, ¿ya? Lisosomas, y estos lisosomas básicamente son vesículas que poseen enzimas. O sea, un lisosoma tiene una acción enzimática y básicamente está formada por hidrolasas, ¿ya? O sea, enzimas que van a romper enlaces con agua. Esa es una hidrolasa. Y la función de los lisosomas va a ser cumplir una función degradativa, ¿ya? Va a degradar algunas moléculas para convertirlas en moléculas más simples, más sencillas. Son una especie de destructores de materiales orgánicos que ya no sirven, ¿no? Para la célula. Entonces, esos materiales que ya no sirven hay que degradarlos. Entonces, ahí se activan los lisosomas y los terminan por degradar, ¿ya? Esa es la función de los lisosomas. También hay un aparato de Golgi que viene a ser es un centro de empaquetamiento, ¿ya? O compactación de moléculas, ¿ya? Y esta sería la estructura básica de la estructura celular de los eucariotas, ¿ya? Ahora, esto vendría a ser el resumen de las cuatro macromoléculas, ¿ya? Empecemos por los carbohidratos. ¿Cómo clasificamos a los carbohidratos? Los carbohidratos los clasificamos en tres grandes grupos, ¿ya? ¿Ya? Carbohidratos. ¿Cómo clasificamos a los carbohidratos? Ya. Los carbohidratos se clasifican en tres grupos grandes. Son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. ¿Ya? Monosacáridos, oligosacáridos y la familia de los polisacáridos.
Ahora, los monosacáridos a su vez se clasifican en dos grupos. Son las aldosas y la familia de las cetosas. ¿Ya? Aldosas y cetosas. ¿Qué es una aldosa? La aldosa es una estructura carbohidratada cuyo principal grupo funcional es un aldehído. Aldehído de aldosa. Y las cetosas, su grupo funcional es una cetona. ¿Ya? Ahora, tanto las aldosas como las cetosas tienen una cantidad mínima y cantidad máxima de carbonos. Para el caso de las células animales trabajan con una cantidad de carbonos que va de 3 hasta 6 carbonos. Si es de 3 se llama triosa, si es de 4 es una triosa, una tetrosa, si es de 5 es una pentosa y si es de 6 es una hexosa. ¿Ya? O sea, carbohidratos cuya estructura vayan de 3 hasta un máximo de 6. Para el caso de las células animales. Para el caso de las células vegetales, estas pueden trabajar con un carbono de más. Un carbono de más, ¿no? O sea, máximo carbohidratos de 7 existen en el caso de las células vegetales. ¿Ya? Ahora, dentro de las aldosas, la aldosa representativa de todas es la glucosa. ¿Ya? La glucosa es una hexosa, ¿ya? Y dentro de las cetosas hay una cetohexosa que es representativa, que vendría a ser la fructosa, ¿ya? Es la fructosa. La fructosa es una cetohexosa de 6 carbonos que es el responsable del sabor dulce en los alimentos. Y tanto la glucosa como la fructosa, el organismo los procesa para generar energía. ¿Ya? La glucosa y la fructosa son carbohidratos que el organismo va a usar para generar ATP, para generar energía. Ahora, en el caso de los oligosacáridos, estos oligosacáridos se van a clasificar de la siguiente manera, ¿ya? Si tú unes dos monosacáridos, tú generas un disacárido, ¿ya? Es un disacárido. Con otro color mejor. ¿Ya? Es un disacárido. Ese es un disacárido. ¿Ya? Disacárido. Si fuesen tres, ahí simplemente le antepones el prefijo que es tri y es un trisacárido. Si fuese cuatro, un tetrasacárido. Los oligosacáridos son hasta un máximo de 20 unidades monoméricas. ¿Ya? O sea, un oligosacárido puede ser hasta 20 unidades monoméricas. Ese vendría a ser un eicosacárido. Y más de 20 ya vendría a ser un polisacárido. Más de 20 unidades monoméricas unidas, ese vendría a ser un polisacárido. ¿Ya? Ahora, los de importancia bioquímica son los disacáridos. Los de importancia bioquímica son los disacáridos. Y dentro de los disacáridos, aquí tenemos a la maltosa. ¿Ya? Está la maltosa, que es la unión de dos glucosas. Está la celobiosa, que también es la unión de dos glucosas. ¿Ya? Está la lactosa, que es la unión de una glucosa con una galactosa, y la sacarosa. ¿Ya? La sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa. Son los cuatro disacáridos de importancia bioquímica que vamos a estudiar. Ahora, la maltosa y la A, me estaba olvidando, el enlace de los carbohidratos. ¿Cómo se denomina el enlace de los carbohidratos y cómo se genera ese enlace? El enlace de los carbohidratos se denomina enlace glucosídico, ¿ya? Y ese enlace glucosídico se genera cuando los grupos hidroxilos reaccionan entre sí. Cuando esos grupos hidroxilos reaccionan entre sí, eso va a dar lugar a la formación de un enlace glucosídico, ¿ya?
Los carbohidratos, la definición estructural de un carbohidrato es una cadena carbonada cuyo grupo funcional es un grupo aldehído o un grupo ceto, y en el resto de la cadena carbonada posee un grupo hidroxilo. Posee un grupo hidroxilo, ¿ya? Y ese grupo hidroxilo que posee es el que reacciona entre esos monosacáridos para generar este enlace glucosídico. Ahora, yo les he dicho que la maltosa y la celobiosa están formadas por dos unidades de glucosa. ¿Cuál sería la diferencia entre la maltosa y la celobiosa? La diferencia está en el tipo de enlace glucosídico que van a formar, ¿ya? La diferencia está en el tipo de enlace glucosídico que forma. Hay dos tipos de enlaces glucosídicos. Son los enlaces glucosídicos de tipo alfa y los enlaces glucosídicos tipo beta, ¿ya? Alfa y beta, que los vamos a estudiar cuando hagamos carbohidratos. La maltosa tiene enlaces glucosídicos de tipo alfa y la celobiosa tiene enlaces glucosídicos de tipo beta. ¿Ya? Entonces, la diferencia de esos dos está en el enlace glucosídico. La lactosa es la unión de la galactosa con la glucosa y la sacarosa es la unión de la glucosa con la fructosa. ¿Ya? Esos son los disacáridos de importancia bioquímica. Ahora, si hablamos de polisacáridos, ¿no? Estos son ya aquellos que tienen más de 20 unidades monoméricas. Está el almidón, ¿ya? Tenemos al almidón que es un polisacárido energético de origen vegetal, y el equivalente al almidón viene a ser el glucógeno. ¿Ya? Este es un polisacárido energético, pero de origen animal en este caso. Tenemos también a la celulosa, ¿ya? Que en este caso es un polisacárido estructural. La celulosa es el polisacárido que forma la pared celular de los vegetales. ¿Ya? Este forma la pared celular de los vegetales. Tenemos también al peptidolicano que les he mencionado, ¿ya? Que es el componente de la pared celular de las bacterias. Y el caso celulosa, peptidolicano, estoy olvidando de uno, creo. El caso, por ejemplo, del ácido hialurónico, ¿ya? El sulfato de condroitina, condroitin sulfato, se escribe sulfato de condroitina, mejor, ¿ya? Profesor, Sí, te escucho. ¿y la quitina no era un Sí, polisacárido también? sí, sí. La quitina también es un polisacárido, pero en este caso la quitina es un polisacárido que se encuentra en las partes duras de algunos artrópodos, ¿no? Por ejemplo, el escarabajo, ¿no? Esa parte dura que tiene el escarabajo tiene quitina. El caso del cangrejo, esa parte dura tiene quitina, ¿ya? Eso también lo voy a colocar ahorita. Sulfato de condroitina, ¿ya? Y el caso de la quitina que has mencionado, ¿no? La quitina también es un polisacárido, ¿ya? Y son algunos ejemplos, ¿no? De polisacáridos, ¿ya? El almidón, entonces, es energético, el glucógeno es energético, la celulosa sería estructural, el peptidoglicano también es estructural, la quitina también es estructural, y el caso de estos dos que he colocado, eso lo vamos a estudiar más adelante. El ácido hialurónico, por ejemplo, lo encontramos a nivel de las articulaciones, formando lo que es el líquido sinovial, ¿ya? Acompañado de este sulfato de condroitina. Son importantes para el líquido sinovial, ¿no? Es lo que va a lubricar las articulaciones. Es por eso cuando las articulaciones se mueven no hay dolor, porque hay ese lubricante, ¿no? Que es el líquido sinovial. Y ese líquido sinovial está formado por ácido hialurónico y sulfato de condroitina, ¿ya? Que son también polisacáridos, que lo vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, como ven, los carbohidratos no solo tienen una función energética, ¿ya? Un carbohidrato no solo va a tener una función energética, los carbohidratos también cumplen una función de tipo estructural.
porque van a formar estructuras. Si hablamos de la función energética de los polisacáridos, almidón y glucógeno. Si hablamos de la función estructural, celulosa, el peptidoglicano y la quitina, ¿ya? Son polisacáridos de tipo estructural. La principal función es la energética. Esa es la principal función. ¿Ya? Ahora, en el caso de las proteínas, ¿ya? Las proteínas se generan cuando reaccionan los aminoácidos. Cuando reacciona un aminoácido, se generan proteínas. Ahora, cuando veamos proteínas, eso también les voy a mencionar, las proteínas no poseen aminoácidos. Las proteínas lo que poseen son residuos o restos aminoácidicos. ¿Ya? Una proteína no posee aminoácidos. Los aminoácidos tú los obtienes cuando la proteína es sometida a un proceso de hidrólisis. Cuando esa proteína es sometida a un proceso de hidrólisis, ahí tú vas a obtener aminoácidos. ¿Ya? Ahí se obtienen aminoácidos. Ahora, las proteínas, ahora, ¿por qué se le llama aminoácido? ¿Ya? A ver, voy a tratar de hacer la estructura acá. Creo que no me... el mouse de mi laptop. A ver, vamos a tratar de hacer la estructura, ¿ya? La estructura de un aminoácido X. Ya. Tengo aquí un carbono central. ¿Ya? El carbono hemos dicho que es tetravalente y se le llama aminoácido porque tiene un grupo amino. O sea, tiene el grupo NH2. Y se le llama ácido porque tiene el grupo carboxilo. ¿Ya? Tiene este grupo carboxilo. Y a su vez tiene un hidrógeno enlazado a este carbono central. ¿Ya? Y tiene una cadena lateral. Tiene un R. ¿Cuántos aminoácidos hay en total desde el punto de vista nutricional? Existen 20 aminoácidos que se clasifican en esenciales y no esenciales. ¿Ya? Esenciales y no esenciales. Esos 20 tienen que estar presentes en toda proteína. Tienen que estar presentes en toda proteína. De lo contrario, la proteína no se va a poder formar. O sea, tú vas a tener un total de 20 Rs diferentes. ¿Ya? 20 Rs diferentes. Esto que he dibujado en la parte superior, amino, carboxilo e hidrógeno, es la parte invariable de todo aminoácido. Es lo que nunca va a cambiar. ¿Ya? Y como pueden apreciar ahí, miren, este carbono tiene 4 elementos diferentes. Cuando yo tenga un carbono con 4 elementos diferentes, a este carbono, no se olviden, se le denomina carbono quiral. ¿Ya? Este es un carbono quiral. Y los carbonos quirales se representan con asteriscos. Como este compuesto tiene carbonos quirales, este compuesto tiene enantiómeros. Los enantiómeros, los carbohidratos también tienen enantiómeros, ¿ya? Los enantiómeros son el enantiómero D y el enantiómero L, el D y el L. Este igual va a presentar enantiómero D y enantiómero L, ¿ya? Ahora, por eso se le denomina aminoácido, porque tiene este grupo amino y este grupo carboxilo. Ahora, ¿qué ocurre si a este aminoácido tú lo sometes a un medio ácido? ¿Ya? Un medio ácido. Un medio ácido es un medio que es rico en ion hidrógeno. ¿Ya? Es rico en iones hidrógeno. Entonces, este sería un medio ácido. Si este aminoácido se encuentra en un medio ácido, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el aminoácido se va a ionizar. El grupo que se ioniza es el grupo amino. El grupo amino se ioniza. Al grupo carboxilo no le pasa nada. ¿Ya? Este grupo carboxilo queda como está. Queda como está. O sea, este nitrógeno se jala un hidrógeno del medio. Y como este hidrógeno se jala un hidrógeno del medio, ahí tú tendrías un NH3. Y cuando el nitrógeno tiene 4 enlaces covalentes, este nitrógeno siempre va a tener una carga positiva.
¿ya? Ese nitrógeno tiene siempre carga positiva. Entonces, ahí se está ionizando el grupo amino. Al grupo carboxilo no le pasa nada en medio ácido. ¿Ya? Entonces, ve, miren, aquí el aminoácido se está jalando el protón del medio. Lo mismo con el caso de las proteínas, va a ocurrir lo mismo. Las proteínas poseen residuos aminoácidos, por lo tanto va a ocurrir lo mismo. Esta forma que tiene este aminoácido vendría a ser una forma catiónica, ¿ya? La forma catiónica. Y la forma catiónica del aminoácido es básica. En esta situación, el aminoácido se comporta como un álcali, como una base, ¿ya? Se va a comportar como un álcali. Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? ¿Qué ocurre si es un medio básico? ¿Ya? Si es un medio básico, es un medio donde tú tienes una baja concentración de iones hidrógeno. Hay una baja cantidad de iones hidrógeno. En esa situación, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿ya? En un medio básico, al grupo amino no le pasa nada. Ese grupo amino queda bajo la forma de NH2. Y el que se ioniza en este caso es el grupo ácido, ¿ya? El grupo ácido se pierde un hidrógeno, ahí se está rompiendo un enlace covalente oxígeno-hidrógeno, y siempre cuando se rompan los enlaces covalentes, siempre el más electronegativo es quien se lleva los electrones. En este caso, como el oxígeno es más electronegativo, se carga negativamente. Cuando se gana electrones, se carga negativamente. Cuando se pierde electrones, se carga positivamente. ¿Ya? Es por eso que ese nitrógeno lo cargue positivamente, porque ese nitrógeno está perdiendo electrones. En este caso, el oxígeno está ganando electrones. Si gana electrones, se carga negativamente. ¿Ya? Entonces, esta nueva forma que tiene el aminoácido es la forma aniónica. Es la forma aniónica. Y la forma aniónica es la forma ácida del aminoácido. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que el aminoácido se puede comportar como ácido o como básico, dependiendo de su pH en el cual se van a encontrar, ¿ya? Cuando es ácido, cuando se encuentra en un medio alcalino, ¿ya? Y cuando va a ser básico, cuando se encuentra en un medio ácido. Eso es un anfótero. Por eso se dice que las proteínas son anfotéricas. ¿Ya? Por eso se dice que las proteínas son anfotéricas, porque se pueden comportar como un ácido en un medio básico o se podrían comportar como como ácido en un medio básico o básico en un medio ácido. Eso es un anfótero, ¿ya? Y esto hace que la proteína actúe como buffer, ¿ya? Esto hace que la proteína actúe como buffer. Ahora, ¿cuál es la función bioquímica? Ah, el enlace de las proteínas. ¿Cómo se denomina el enlace de las proteínas? El enlace de las proteínas se denomina enlace peptídico. ¿Ya? Es el enlace peptídico. De todas las macromoléculas, las proteínas son las que cumplen varias funciones bioquímicas. Función de transporte, función de regulación hormonal, ¿ya? Función, también tienen una función estructural, pero de todas las funciones, la más importante es la función enzimática, ¿ya? La función bioquímica más importante de las proteínas es la función enzimática. ¿Por qué decimos que la función más importante es la función enzimática? Porque las enzimas son de carácter proteico. Una enzima es de carácter proteico y por lo tanto se convierte en la función bioquímica más importante, ¿ya? La función enzimática. Ahora, en el caso de los lípidos, ¿ya? ¿Cómo se generan los lípidos? Un lípido se genera mediante reacciones de esterificación. ¿Qué significa esterificación? ¿Ya? Las reacciones de esterificación implican formación de grupos éster. Y los ésteres se forman cuando reacciona un alcohol con un ácido carboxílico. Alcohol con un ácido carboxílico, eso te va a generar un éster. ¿Qué poseen los lípidos? Los lípidos poseen ácidos grasos y poseen alcoholes.
¿ya? Cuando reacciona estos ácidos grasos con estos alcoholes, eso va a generar un enlace tipo éster. Es por eso que el enlace de los lípidos es un enlace tipo éster, ¿ya? Ahora, ¿cómo clasificamos los lípidos? Los lípidos los vamos a clasificar en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los saponificables son aquellos lípidos que se pueden hidrolizar, ¿ya? Se pueden hidrolizar, fácilmente se rompen el enlace tipo éster y por lo tanto se libera el ácido graso y se libera el alcohol. Esos son los saponificables. Los no saponificables son lípidos que no se van a poder hidrolizar, ¿ya? Esos lípidos no se pueden hidrolizar. ¿Cómo clasificamos a los saponificables? En simples y complejos. ¿Qué es un lípido simple? Los lípidos simples son aquellos lípidos que al hidrolizarlos tú obtienes solo ácidos grasos y alcohol, ¿ya? Solo vas a obtener ácidos grasos y alcohol. El principal alcohol de los lípidos saponificables simples es el glicerol. Ya va a ser el glicerol. El glicerol es un triol, o sea, es un compuesto orgánico de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilos. ¿Ya? Obtienes 2 ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿no? Para el caso de los lípidos simples. Entonces, si obtienes ácidos grasos y alcohol, ese es un simple. ¿Qué es un lípido complejo? Si al hidrolizarlos tú obtienes ácidos grasos, obtienes alcohol y obtienes compuestos adicionales. ¿Qué compuestos adicionales podrías obtener? Grupos fosfatos y compuestos nitrogenados. ¿Ya? Grupos fosfatos y compuestos nitrogenados. Ese va a ser un complejo. Y los no saponificables se clasifican en 3 grupos. Los esteroides, ¿ya? Cuyo núcleo, el núcleo de todo esteroide es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿ya? Así se denomina, ciclopentano perhidrofenantreno. Revisen esa estructura, es una estructura orgánica, ¿ya? De los terpenos son los isoprenos. Los isoprenos, ese es el núcleo de todo terpeno. Y las prostaglandinas, estas se van a sintetizar a partir de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ya? A partir de los ácidos grasos poliinsaturados. A partir de ellos se sintetizan estas prostaglandinas. Los 3 son no saponificables, que no se van a poder hidrolizar. Ahora, en cuanto a las funciones bioquímicas de los lípidos, estas tienen 2 funciones bioquímicas importantes, la energética y la estructural. ¿Ya? Los lípidos son fuente de energía. Los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, pero los lípidos son de segunda opción. ¿Por qué razón los lípidos son de segunda opción si son más energéticos? Porque generar ATP a partir de un carbohidrato es una reacción simple, es una reacción sencilla, ¿ya? Si hablamos de tiempo, rapidez, es rápido. Producir ATP a partir de un carbohidrato es rápido. En cambio, producir ATPs a partir de lípidos es un proceso más complejo y es un proceso que demora tiempo. Es por eso que los lípidos, a pesar de que son más energéticos, siempre van a ser de segunda opción. ¿Ya? Si no hay carbohidratos, se coge lípidos. Ahora, tienen función energética, función estructural. ¿Por qué decimos que tienen función estructural? Porque tenemos lípidos que van a formar membranas celulares. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los lípidos que forman las membranas celulares? Esos son los fosfolípidos. ¿Ya? Y los fosfolípidos forman parte de los lípidos complejos. Esos son lípidos complejos, ¿ya? El grupo de los fosfolípidos. Ahora, los lípidos tienen una propiedad muy importante que la vamos a estudiar cuando hagamos lípidos. Esa propiedad se denomina propiedad anfipática, ¿ya? ¿Qué significa el término anfipático? Anfipático significa que tiene una parte polar y tiene una parte apolar. La parte polar es hidrofílico, o sea, puede estar en contacto con el agua, y la parte apolar es hidrofóbico, que no puede estar en contacto con el agua, que repele el agua. Entonces, cuando yo tengo una molécula que tenga estas 2 partes, polar y apolar, o sea, hidrofílico, hidrofóbico, a esa molécula se le denomina molécula anfipática. ¿Por qué es importante la propiedad anfipática? Porque gracias a esa propiedad anfipática, los fosfolípidos pueden formar membranas celulares. ¿Ya? Van a formar membranas celulares.
Y esa es la propiedad estructural o la función estructural que poseen los lípidos. ¿Ya? Los enlaces de los lípidos, no se olviden, son enlaces de tipo éster. Y finalmente tenemos los ácidos nucleicos. ¿Ya? Los ácidos nucleicos hay dos tipos, ADN y ARN. El ADN y Profesor, ARN. disculpe, ¿Sí? profesor, disculpe antes que pasen los ácidos. Yo tengo una duda. Por ahí había escuchado que los lípidos se demoran, ¿no? En lo que es para hacer segunda en la reserva energética, debido a que primero creo que pasan por el sistema linfático. No sé si eso es correcto, porque por ejemplo en los carbohidratos se va a lo que es pasan directo, se podría decir, o sea, son más fáciles de degradar y también se va a lo que es el Claro, torrente sanguíneo. la digestión de los lípidos es fácil, es sencilla. La digestión de los lípidos, perdón, de los carbohidratos es bien sencillo, no es tan complicado. La digestión de los carbohidratos empieza en la boca por acción de una enzima. Esa enzima se llama la alfa-milasa, que las vamos a estudiar. Cuando actúa la alfa-milasa, eso produce empieza la degradación de los carbohidratos. En el caso de los lípidos, la digestión también empieza en la boca. La saliva tiene una enzima que es una lipasa, es una lipasa lingual. ¿Ya? Pero la digestión de los lípidos es mucho más compleja, es mucho más compleja que el de los carbohidratos. Y generar ATP a partir de un lípido es mucho más complejo. ¿Ya? Es por eso que, los lípidos, genera- para que generen ATP siempre van a ser de segunda opción. ¿Ya? Van a ser primera opción cuando no haya carbohidratos. Por ejemplo, cuando estés ayunando. Cuando hay una situación de ayuno prolongado, ahí recurres a lípidos para generar energía. Si no es ayuno prolongado, ahí sí se utilizan compuestos carbohidratados. ¿Ya? Pero sí eso tiene que estar claro. O sea, los carbohidratos son la primera opción y segunda opción son los lípidos. A pesar, vuelvo a repetir, que todo lípido es mucho más energético que los carbohidratos. No se olviden que los lípidos energéticos se denominan triacilgliceroles. ¿Ya? Triacilgliceroles. ¿Qué es un triacilglicerol? Estos triacilgliceroles se forman cuando reacciona dos moléculas de ácido graso con una molécula de glicerol, ¿ya? Una molécula de glicerol, perdón, más tres moléculas de ácido graso. Tres moléculas de ácido graso más una molécula de glicerol, eso te va a sintetizar un triacilglicerol, ¿ya? Te genera un triacilglicerol. ¿Alguna otra consulta, pregunta que tengan? Bueno, Ya, profesor, gracias. cuando hablamos de los ácidos nucleicos, estos se clasifican en dos grupos, ¿no? ADN y ARN, ¿ya? El ADN almacena información genética, el ARN tiene tres tipos, mensajero, ribosómico y el de transferencia. Del ribosómico no sabemos con exactitud cuál es su función bioquímica. Del mensajero y de transferencia interviene el proceso de transcripción y traducción de la información genética, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a la unidad monomérica de los ácidos nucleicos se denomina nucleótido, ¿ya? Son los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es la unión de tres moléculas. Posee un azúcar que siempre va a ser una ribosa, siempre es un carbohidrato de 5 carbonos, es una pentosa, perdón, el azúcar siempre va a ser una pentosa, es un carbohidrato de 5 carbonos, que en este caso va a ser la ribosa, ¿ya? Si el azúcar es la ribosa, estamos hablando de RNA. Si el azúcar es la deoxirribosa o también llamada desoxirribosa, se trata de RNA. ¿Ya? Una forma de diferenciarlos está en el azúcar, ribosa o desoxirribosa. Las dos son pentosas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Tienen grupos fosfatos. Esos grupos fosfatos están enlazados al azúcar. Se enlazan al azúcar. ¿Ya? En este caso a la ribosa o a la desoxirribosa. Eh, el, eh, Pueden ser nucleótidos con un fosfato, pueden ser nucleótidos con dos fosfatos o podrían ser nucleótidos con tres fosfatos. ¿Ya? Máximo tres fosfatos, no más. Ahora, bases nitrogenadas. Tienen bases nitrogenadas. ¿Cómo clasificamos las bases nitrogenadas? En púricas y pirimídicas. ¿Ya?
púricas y pirimínicas. Las púricas son dos, la adenina y la guanina. La adenina y la guanina están presentes en ambas, tanto DNA como RNA. Las pirimínicas son tres, citosina, uracilo y la timina. La citosina está presente en ambas, DNA y RNA, y el uracilo solo está presente en RNA. ¿Ya? El uracilo solo está presente en RNA y la timina solo está presente en DNA. ¿Ya? Ahora, hay otra unidad monomérica que también existe, que se denomina nucleosoma. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleosoma? ¿Ya? Los nucleosomas están formados por el azúcar y bases nitrogenadas. Esa es la diferencia. El nucleótido tiene las tres moléculas, azúcar, fosfato y base nitrogenada. En cambio, los nucleosomas solo tienen el azúcar y la base nitrogenada. Ya no tienen grupo fosfato. Las dos podrían ser unidades monoméricas, pero el término más utilizado es nucleótido. ¿Ya? Ahora, otra diferencia entre el DNA y el RNA es que el DNA es una doble hebra y es una hebra larga, extensa. El RNA es una hebra corta, pequeña, ¿ya? Es otra diferencia entre DNA y RNA. ¿Ya? La función ya lo hemos mencionado, el DNA almacena información genética, el RNA ribosómico no tiene exactamente, no sabe la función, y del mensajero y de transferencia interviene en el proceso de transcripción y traducción de la información genética. ¿Ya? Entonces, eso sería todo lo referente a esta primera parte que hemos tocado, ya la parte introductoria, ya que hemos visto, ya. La siguiente semana voy a ver el sílabus. El sílabus voy a ver si lo han validado para ya subirlo al SBA, ya. Sí, seguramente ya la profesora Viviana lo debe haber validado. Ya, voy a tener la grabación.